Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luz Andrea Ramírez Villicaña y hoy vamos a hablar sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Para poder enfocarnos en este tema, es muy importante conocer los conceptos básicos sobre esto. Entonces, nos vamos a enfocar ahorita en los tres conceptos que son estrategia, enseñanza y aprendizaje. Entonces empezamos con el concepto de estrategia, el cual es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. O sea, como obviamente nos estamos enfocando en enseñanza y aprendizaje escolar, esto quiere decir que son las bases o que son los lineamientos que vamos a seguir para poder lograr un objetivo que se traza desde el inicio del ciclo escolar para poderlo ver desarrollado en nuestros alumnos al final del ciclo escolar. El siguiente concepto es la enseñanza, la cual es la transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos que nosotros vamos a desarrollar para poderlo transmitir a nuestros alumnos. Y por último, el concepto de aprendizaje es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia de una persona a otra que no lo tiene. Obviamente en este caso la persona que transmite los conocimientos, pues somos nosotros hacia nuestros alumnos. Entonces, para poder entrar de lleno a lo que es las enseñanzas y el aprendizaje, enfocándonos obviamente en las estrategias, tenemos dos mapas mentales, por así decirlo, y el primer mapa mental es el mapa de las estrategias de enseñanza, la cual obviamente las estrategias de enseñanza se dividen en muchísimas, pero ahorita nos vamos a basar en las más importantes, que las cuales son las preinstruccionales, las coinstruccionales y las postinstruccionales, como lo pueden ver aquí. Entonces, me voy a dar la tarea de leer qué son las estrategias preinstruccionales, que son reparar y alertar al estudiante en relación con qué y cómo va a aprender. O sea, quiere decir que es con qué va a aprender, o sea, con qué materiales va a aprender y cómo va a aprender, es de qué manera lo va a hacer. Entonces, si nosotros enfocamos esto en un ejemplo de algún proyecto o algún trabajo, podemos ejemplificar las estrategias preinstruccionales como iniciar con una lluvia de ideas. Después seguimos con las estrategias coinstruccionales, las cuales apoyan los contenidos curriculares durante el proceso de enseñanza y aprendizaje y las cuales su función es lograr el aprendizaje con comprensión. Aquí como ejemplos para este tipo de estrategias podemos encontrar las redes semánticas, podemos ocupar mapas conceptuales, podemos ocupar analogías que nos sirvan para nuestro tema a desarrollar. Y por último, tenemos las estrategias de la post-instruccionales, que estas son, obviamente, como lo dice post, es después de o al término del trabajo, el cual permite en el alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material que estuvo desarrollando. Una forma muy, o un ejemplo muy importante de estas tipos de estrategias pueden ser, por ejemplo, los resúmenes finales o inclusive también se pueden tomar como mapas conceptuales o redes semánticas que ayudan a ver finalizado como tal el trabajo. Después de haber pues visto o estudiado un poco sobre las estrategias de enseñanza, nos vamos a brincar a las estrategias de aprendizaje. Obviamente, retomando un poco las estrategias de enseñanza, son las estrategias que nosotros como docentes vamos a utilizar para poderlas compartir con nuestros alumnos. Las estrategias de aprendizaje son entonces las estrategias que nuestros alumnos van a ocupar para poder desarrollar diferentes habilidades, actitudes, valores, etc. Entonces, en estas estrategias de aprendizaje nos vamos a ir a la primera,
que es la estrategia de ensayo. En este caso, hablando de ensayo, estamos hablando de ser repetitivo, repetir constantemente algún tema para que se pueda quedar un poco mejor en la cabeza. Tengo una pequeña definición sobre estrategia de ensayo, el cual se basa principalmente, como yo lo había mencionado, en la repetición de los contenidos, ya sea escrito o hablado. Es una técnica efectiva que permite utilizar la táctica de la repetición como base de recordatorio. Unos ejemplos como esto es leer en voz alta, copiar algún material o tomar apuntes. Después nos vamos a ir a las estrategias de elaboración, el cual este tipo de estrategia se basa en crear uniones entre lo nuevo y lo familiar, o sea, lo que el alumno ya conoce y relacionarlo con un conocimiento nuevo. Por ejemplo, en alguno de estos puede ser resumir, tomar notas libres, hacer algún cuestionario y contestar estas preguntas. Y es de esta forma como el niño relaciona lo que ya sabe a lo aprendido recientemente. Después están las estrategias de organización, la cual se basa en una serie de modos de actuación que consiste en agrupar la información para que sea más sencilla para estudiarla y comprenderla. Por ejemplo, en este caso se pueden utilizar esquemas, mapas conceptuales, de tal forma que el alumno pueda desarrollar por sí solo o con ayuda del maestro un tema e irlo, por así decirlo, exprimiendo de tal forma que el niño obtenga las definiciones o los conceptos más importantes. Y por último, está la estrategia de comprensión, la cual se basa en lograr seguir la pista de la estrategia que se está usando y del éxito logrado por ellas y adaptarlas a la conducta. Por ejemplo, ¿qué conducta queremos lograr en nuestro alumno? Si nosotros queremos que nuestro alumno obtenga diferentes habilidades y diferentes conductas respecto a algún tema, por ejemplo, supongamos, yo soy maestra de biología, entonces yo quiero que mi alumno entienda que el tomar agua diaria, 2 litros, le ayuda a su cuerpo a desintoxicarse, a poder tener mayor agilidad, mayor habilidad. Entonces, de esta forma, el alumno comprende e inclusive lo aterriza a un problema real, de tal forma que él comprenda o razone lo que se hizo en teórico y pasarlo a la práctica. Entonces, bueno, espero que este tema haya quedado claro. Y bueno, como conclusión, podemos decir que, como lo mencioné en un principio, existen muchos tipos de estrategia para enseñar, para aprender o de enseñanza y aprendizaje. Pero los primeros que se mencionaron son básicos para el desarrollo de los conocimientos y habilidades que uno como docente o como profesor quiere ver desarrollados en nuestros alumnos y obviamente que nos sirvan de guía ambas estrategias para poder obtener los resultados que se esperan desde un inicio del ciclo escolar y verlos reflejados al final del ciclo. Entonces, por mi parte eso es todo por hoy. Espero que de algo les sirva y muchas gracias por su atención. Y luego, ¿dónde paro?